Mateo capítulo 25, verso 14. Vamos a hablar hoy, sería como una especie de conferencia de negocios, podría decir, como vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de dinero, sería, o de bienes. Yo lo resolvería en hablar de negocios. Vamos a hablar de negocios. Y vamos a mirar en la palabra lo que dice acerca de los negocios. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó ¿qué? Sus bienes. ¿Qué les entregó? Sus bienes. ¿Para qué? Pues para que los administraran, ¿no? Dice, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Les entregó sus bienes. Parte del reino de Dios también son los bienes. Nosotros a veces entendemos el reino de Dios en un estado de carencia, pero mientras seamos salvos, sintamos al Señor y nos gocemos en Él, así sea cantando coritos, pues el reino está en medio de nosotros, ¿cierto? Pero nos quedaría haciendo falta otra partecita que también forma parte del reino de Dios en medio de nosotros. Y hoy vamos a entender qué tan importantes son los bienes en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren saber qué tan importante es eso? Bien. O sea que entendamos que los bienes forman una parte o forman parte del reino de Dios. O sea, si vivimos un evangelio del reino y dejamos los bienes afuera, pues no estamos viviendo un evangelio del reino completo. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo con los bienes? Hizo negocios. Sí, léalo, o sea, ahí estamos. ¿Qué hizo con los bienes? Hizo negocios. Abra su Biblia. Hizo negocios. Ahora aquí dice, y ganó otros 5. O sea, negoció y ganó. O sea que con los negocios, ¿qué hizo? Multiplicó los bienes. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Primero dice bienes, luego dice negocios y aquí específicamente dice ¿qué? Dinero. ¿De qué vamos a hablar hoy? De bienes, negocios y dinero. Porque los bienes, el negocio y el dinero forman parte del reino de Dios. Y si no vivimos, creemos y predicamos un evangelio que incluya los bienes, los negocios y el dinero, estamos viviendo un evangelio incompleto. Estamos dejando el reino de Dios a medias. No estamos haciendo la tarea completa. O no estamos viviendo la plenitud del reino de Dios, de lo que Él ha diseñado, decretado en su palabra. Quiere que vivamos y experimentemos, recibamos de Él. Amén. Entonces, escondió el dinero, cavó, lo enterró, lo escondió. Y pues llegó un momento en el que había que arreglar las cuentas. El primero dice, y el Señor le dijo al que le había entregado 5 y que había ganado otros 5. Le dijo, bien. No le dijo, excelente. Y hasta ahí es el final. Le dijo, ¿qué? Bien. Como decir, bien hecho, o sea, bien. Le dijo, buen siervo. No le dijo, siervo inútil. Le dijo, buen siervo. Y le dijo, y fiel. Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Que le haya dicho que estaba bien bueno. Que le haya dicho que buen siervo bueno. Pero le dijo, fiel. El que no incluye los bienes, los negocios y el dinero como parte del reino de Dios, del evangelio que vive, no está siendo ¿qué? Fiel.
y no está viviendo en la fidelidad que Dios demanda de nosotros. ¿Cuál es la fidelidad que Dios demanda de nosotros en esta parte de lo que es el reino de Dios? Dice, sobre poco ha sido fiel, le entregó 5 talentos. ¿Y qué le llama eso a Dios? Le llama poco, poquito. Y eso que Él lo multiplicó por otros 5, ya eran 10. Y dijo, sobre ese poquito ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Póngale límite a mucho en Dios. No hay límite. Señor, no me des tanto que de pronto me haga daño. No me des tan poquito que maldiga tu nombre. Eso es ponerle ¿qué? Límite. Sobre poco fue fiel. Ahora le dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que nos permite entrar en el gozo de Dios? La fidelidad. Y en este caso, sobre los bienes, sobre los negocios y sobre el dinero. Si no hay fidelidad sobre los bienes, los negocios y el dinero, no hay ese entra en el gozo de tu Señor. No es siéntete contento o alégrate. No, está diciendo entrar en el gozo de Él. Y el gozo de Él, dice la Biblia, nuestra fortaleza es. Pero cuando habla de fortaleza no es que me hace fuerte solamente. Una fortaleza es como un búnker, como un alcatraz, como una cárcel, pero digámoslo en las dimensiones de robusta, bien edificada, impenetrable, insaqueable, indestructible. La Biblia dice en los Salmos, escóndeme en lo secreto de tu presencia, resguárdame de toda contención de lenguas, establéceme en ciudades fortificadas. Esto de entrar en el gozo de Dios es como estar establecido en una ciudad fortificada, no así como expuesto o escueto. Dice, para poder entrar en el gozo de nuestro Señor hay que ser fieles multiplicando los bienes que nos ha dado. Ahora dice acá cuando le reclamó al que le había dado uno para que avancemos. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pues sí, puede ser. Por lo cual tuve miedo. ¿Cuál fue la razón por la que cavó, lo enterró y lo escondió? Porque tuvo ¿qué? Miedo. Y el temor y el miedo es como la raíz de todos los fracasos. O sea, es como el mal más grande que puede tener un ser humano. El temor y el miedo, porque no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para vivir como en cárceles de temor ni de miedo. Y esas cárceles ahora que se abren en el nombre de Jesús y somos libres ahora del temor. Y nuestro entendimiento es libre del temor y toda cárcel del temor se abre y salimos de toda cárcel de miedo, de toda prisión de miedo y de toda oscuridad, de toda tiniebla de temor, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Aquí dice que tuvo miedo, tuvo temor. Y eso es como escuchar una voz o unas voces que no producen vida, sino que producen muerte. Estás enfermo y empiezas a escuchar una voz. ¿Será que de esto me muero? Sí, o sea, ya ahí está sonando una voz que no es la voz del Espíritu, porque el Espíritu no vendría a decirle, sí, te vas a morir, a menos que ya fuese un decreto de Dios, o que ya el pecado de uno llegó tanto que Dios dijo, bueno, muérete. O sea, pero empieza a hablar una voz en nuestro corazón y en nuestra mente que nos paraliza y nos impide avanzar. Y si no, las voces de nuestro alrededor.
Usted está pensando en una idea y todo lo que pronuncian a su alrededor así, no, porque le va a ir mal. Voces de temor y de muerte. Entonces, nosotros estamos inmersos en un lenguaje que realmente no es mucha la vida que aporta. Usted mira, comenzando desde las noticias hasta los problemas que hay en su casa, son voces de muerte, palabras de maldición. O sea, es un lenguaje y es una manera de pensar y es una forma de hablar que no produce vida. Entonces aquí le dice, debías haber dado mi dinero. ¿De quién es el dinero? De Dios. Aquí dice, vea, léalo para que sepa de quién es la plata. No crea que es suya. Dice, debías, ¿dónde está para que lo lea y lo subraye? Verso 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero, que quede claro la palabra, mi dinero, a los banqueros. Porque la Biblia dice que de Dios es la plata y el oro, y la tierra, y todo lo que en ella hay, es el dueño. Nosotros creemos ser dueños a veces de algo, pero realmente Dios es el dueño de todo. O sea, teniendo un sentido equilibrado de ese entendimiento y de realmente glorificar a Dios. Y pues como hizo eso, dice, y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues, ¿por qué? Porque todo el fracaso nos hace llorar, nos hace rabiar, nos hace crujir los dientes, nos hace lamentarnos, nos hace estar como en desesperación, ¿verdad? En aflicción. Y nosotros hemos vivido por generaciones fracasos familiares, ver a nuestras familias, a nuestros padres hacer negocios y comportarse como siervos inútiles. Y venimos de generaciones que han tenido el título de siervo inútil aquí en la frente estampado. Y nosotros en Cristo debemos ser redimidos, libres de ser llamados y de todo título, y ser perdonados, ¿verdad? De todo título de ser llamados siervos inútiles. Y todo rótulo de siervo inútil sea quitado de nuestra vida y seamos redimidos ahora de toda palabra y de toda maldición de ser hecho siervo inútil. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos siendo libres para que podamos avanzar, ¿no? Veamos lo que dice Números capítulo 12, verso 27. Acá es importante que usted busque en la Biblia, tenga paciencia para lo que Dios nos quiere hablar, porque lo que el Señor está ministrándonos ahora le va a servir para el resto de la vida y para que podamos resolver en la sabiduría de su palabra todas las cosas que hemos estado haciendo mal, enmendar nuestro camino en algo que forma parte del reino de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a oír en esta hora lo que Dios tiene para decirnos? Número 12:7. Número 12:7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda ¿qué? Mi casa. ¿Cómo fue catalogado Moisés? Como fiel en toda la casa. Ahora miremos Hebreos capítulo 3, verso 16. Preste atención a lo que estamos hablando hoy, pero permita que la palabra de Dios llegue hasta lo profundo de su corazón y sea como una semilla del sembrador que salió a sembrar, que produce fruto abundante en su vida. No tome lo que estamos hablando hoy como que vinimos, estuvo buena la charla y ya, o sea, no puede perderse el fruto de lo que Dios nos habla, porque su palabra nos habla para vida y para bendecirnos. Así que atención, Hebreos 3, 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y Moisés fue hallado fiel, pero ese pueblo, déjeme decirle. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿Un disgusto de Dios puede demorarse 40 años? Y Dios puede enojarse por nuestra infidelidad administrando los bienes, los negocios y el dinero. Y si le dura el disgusto 40 años y nosotros vivimos en promedio que nos vaya bien 80, 90,
O sea, no, enojado, o sea, y cuando Dios dice me enojé y por tanto tiempo, ¿quién lo mueve del enojo del tiempo que dijo que se iba a enojar? Revisemos que no hay sea que nuestros fracasos financieros sean por un enojo de Dios, que no hemos cumplido el límite del tiempo que dijo que iba a estar enojado. Dígale, Señor, si estás enojado conmigo, dime, ¿y cuánto tiempo para saber? O sea que, ¿cuánto es que tengo que esperar? O a ver si puedo hacer algo para que me contente, rebaja de penas, no sé, rebaja por buen comportamiento, no sé, alguna cosa. Bien, algo Dios se puede hacer. Dice, no fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Qué pasó? Se quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. A quienes juró que no entrarían en su reposo en la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, por un lado, estábamos hablando del temor. El miedo es la razón por la cual nosotros no administramos o multiplicamos los bienes, los negocios y el dinero. La otra razón y causa de no entrar en la tierra prometida y disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros es la incredulidad. Y todo espíritu de incredulidad se va de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora diga, renuncio a la incredulidad que me ha impedido los bienes, los negocios y el dinero y la tierra de la posesión que Dios quiere para mí. Así como uno cuando está tratando de salvar a alguien, ayúdese usted mismo también un poquito, porque si no, ¿cómo salimos de ese hueco? Toda incredulidad se va en medio de nosotros. Bien, entonces, por causa de la incredulidad es que no se multiplican los bienes y resultamos siendo infieles y podemos disgustar a Dios, y ya vimos que un disgusto de Dios puede demorarse 40 años. Veamos Números, capítulo 13, verso 31. Números 13, verso 31. ¿Qué dice? Mas los varones que subieron con él, hablando de los 2 espías que fueron enviados a la tierra prometida, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Primera cosa, ningún pueblo es más fuerte que nosotros. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, porque una persona que piensa así, habla así, ¿cómo? Mal. Contamina con esa mentalidad al resto de la gente, y ahí el que tiene medio ganas de hacer algo. Dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Como los negocios de la bolsa o de alto riesgo, se traga toda la plata. Es tierra, son más fuertes que nosotros, y es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. Ellos veían allá eso, y también vimos allí, aparte de hombres grandes, vimos allí gigantes, de raza de los gigantes. Esa gente viene de familias que contra eso no se puede. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como, podríamos decir, como un grillo. Y con esa mentalidad realmente, ¿cómo vamos a entrar en la tierra prometida? Con muchos salimos de Egipto, y como que nos vaya bien, no se nos envejezca la ropa en el desierto, y moramos en el desierto y partamos con Cristo. Tan bueno que era cuando sea el funeral. Lo mínimo que se dice de un muerto en medio del desierto es tan bueno que era. Y eso es parte de la compasión que uno siente por la persona buena. Fue correcto en su vida. Sí, trabajador, honrado, buena gente, servicial. Hacía favores a los vecinos. No me metía con nadie. Iba a la iglesia. Los domingos, a pesar de que estuviera lloviendo. Y ya. No, eso después de 2, 4, 5 años se acordarán los familiares de él. O sea, ya no se acuerda nadie. La novia de Moisés todavía la gente de acuerdo. O sea, uno tiene que hacer algo muy mal para que la gente no se le olvide,
O muy bien que se acuerden, o sea, haga algo en cualquiera de los dos extremos, entonces, pero haga algo que retumbe, para que se oiga más la voz suya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que con esa mentalidad, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, no podemos realmente alcanzar algo pensando de esa manera. Y esa fue la incredulidad de ellos, pensar de esa manera. Yo no soy incrédulo, yo tengo fe. Sí, pero si se considera una langosta como, ¿qué sería? Como un grillo. O sea, ¿con qué valentía va a ir a hacer negocios? Va a administrar los bienes y va a multiplicar los talentos que Dios le dio. O sea, si va así ya, después dice, ¿sí ve? Fracasé, me salió mal. Claro, desde antes de salir ya había dicho que todo le iba a salir mal. Pues ¿cómo le iba a salir? Pues mal. Por eso fue que no entraron. Y Dios esas actitudes lo hacen enojar. Cada vez que nosotros pensamos así, hablamos así, Dios se disgusta. Proverbios 12:27. Creo que debemos resolver hoy lo que ha estado siendo impedimento y se debe corregir hoy la manera de pensar, se debe transformar por su poder nuestra mentalidad. Proverbios 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por un lado, el temor, por el otro lado, la incredulidad, y ahora por el otro lado, ¿qué? La indolencia. ¿Qué es eso? Dice que no asa lo que cazó, o sea, hizo el trabajo más difícil, cazarlo. Entonces, ¿qué es eso de la indolencia? Pues que usted hace el trabajo peor y después no lo termina. O sea, como dicen por ahí, mata el animal y le sale huyendo al cuero. O sea, dice, ni aún asará lo que cazó. O sea, hace un trabajo grande para cazar y después deja ahí todo tirado y no lo asa. O sea, se le daña, se le pudre la cacería, no la arregla. Sabe que tiene que comer y el resto le dañó. Es una mentalidad de indolencia que realmente es traducida con una mentalidad de esclavitud, no terminar lo que empieza. Cuando no hay fidelidad, la gente se acostumbra a medio hacer. Y si usted medio hace la cama cuando la tiende, medio lava la ropa, medio se baña, porque hay gente que medio se baña, no se baña, sino que medio se baña. Entonces ya sabe que todo lo que usted hace es ¿qué? Indolente, o sea que medio lo hace, lo comienza y no lo termina. Ahora, hay círculos como diseños de mal de muerte sobre nuestra vida, que siempre uno comienza algo y esto cuando ya todo se daña, no lo termina. Comenzó el bachillerato, ya iba a estar terminando, no lo pudo terminar y ya casi a punto de graduarse, o sea, empezó la universidad, ya 9º semestre, proyecto de grado, no, ya todo se abortó, se perdió, se desvió el camino. Un negocio, cuando ya se perdió. O sea, eso es un ciclo de muerte, de pecado, un diseño que hay que romper. O sea, si ya yo sé que todo lo que comienzo, como que cuando ya estoy a punto o algo, no, o sea, hasta que no rompa eso, no se dé por vencido, pero el mal no puede ser más fuerte que Dios. Y debemos entender que algo no está bien. Uno dice, bueno, hay una maldición ahí. ¿Cuál es la causa? Señor, revélame. Pero hasta que Dios no me diga qué es lo que está pasando y cómo resolverlo, no suelte la pelea. Voy a ir a la iglesia a ver qué Dios me dice. ¿Qué me habla el Señor? Pastor, dígame algo de parte de Dios. Amén. No sea más indolente. ¿Qué es eso, pastor? Pues que termine lo que empiece. No es que no he sido capaz. Bueno, hay un diseño ahí, rómpalo. Una cárcel ahí, quiebre esas paredes. La cosa es que esta pared es dura, pero que se dale porra, que se cae, se cae. Yo no puedo estar encerrado en un círculo vicioso. Y eso, ¿dónde lo aprendieron ellos? Lo aprendieron allá en Egipto. Una mentalidad de esclavos. Y mientras nosotros estemos formateados con una mentalidad de esclavos, así como dijeron los espías de allá, sumado acá a la incredulidad más indolencia, qué tierra prometida, qué fidelidad a Dios,
qué bienes, qué negocios, qué dinero. O sea, ni una cosa, ni la otra, ni la otra. De esa forma no estamos siendo fieles a Dios. O sea, Señor, yo te soy fiel, Señor. Mentiroso. ¿Los bienes dónde están? ¿Dónde están las cuentas? Del dinero que es de Él. La plata es mía, dice uno. Es mi dinero. Es mi plata. Es mi trabajo. Ah, bueno, es suyo. Entonces, esa mentalidad de esclavo debemos quitárnosla. Porque al esclavo no le interesa empezar lo que ha comenzado, porque como no es suyo. Y eso que no es suyo, pues así como hace lo que no es suyo, también hace lo que es suyo. Mal. Y se acostumbra, se vuelve como un estilo de vida. Y se vuelve como una actitud que la Biblia lo llama indolencia. No comenzar lo que terminó. Y si hay una iniquidad, un pecado, una maldición, bueno, resolvámoslo, pidamos perdón, tomémonos el tiempo de entender el arrepentimiento, tomémonos el tiempo de revisar, Señor, qué pasa, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Háblame, muéstrame cuál es la causa de la maldición, cuál es el impedimento, el tropiezo, y ahí sí venga, me busca. Y si no entiende, bueno, entre los dos preguntémosle al Señor y oremos juntos y entendamos cuál sea el buen camino y andemos por él. Ahora dice, haber precioso es la diligencia, no dar todo por hecho. La indolencia hace creer que Dios bendice la pasividad y la pereza, que todo le va a caer del cielo. Yo un día fui a buscar a un amigo, uno que estaba necesitando trabajo, y ¿usted cree que lo van a venir a buscar a su casa? Yo creo que en su corazón dijo sí. Y como yo soy profeta, lo profeticé sin querer. Al otro día vinieron y lo buscaron a la casa a trabajar. Yo decía, Dios mío, o sea, yo no me di cuenta en qué momento yo declaré la palabra, abrí el camino del perezoso y le vinieron a buscar a la casa. Hace creer que Dios bendice, y Dios siempre nos impulsa a movernos más allá del límite. Por ejemplo, a Josué se le acabó un día en medio de la guerra y Dios le dijo, bueno, ¿qué quiere que haga? No, alérgueme el día. Ah, bueno, le alargó el día para que terminara de destruir a los enemigos. O sea, Dios siempre nos lleva ¿a qué? Al límite. A Lázaro no lo sanó, se murió. Lo llevó más allá del límite. ¿Lo quieren de vuelta? Ah, bueno, hágale. O sea, para el que cree, todo es posible. ¿Usted no ve un entrenamiento de Dios? Ahí en una zona de confort y de seguridad. Siempre es al límite. Gedeón lo llevó contra todo un ejército. Dijo, aquí 300 son suficientes. De 32,000 seleccionó 300 con esos. Los llevó allá, o sea, al límite. O sea, que lo que 300 contra un ejército de ¿cuántos eran? Como 120,000. O sea, eso es llevarlo a uno al límite. Sí, o sea, uno, bueno, Señor, estamos en tus manos, pues por si acaso, Señor, mi vida arreglada contigo, Padre, todos mis pecados perdonados. Si muero en batalla, Señor, morí haciendo tu voluntad. Y Gedeón dándole ánimo a los 300. Bueno, muchachos, uno de dándole ánimo a alguien no puede hablar así. Yo creo que mentalmente oraba. Claro, y entonces dijo, bueno, Dios, aquí estamos. ¿Y cómo los vamos a destruir? No, pues cojan todas las ollas, los tarros, todo, y hagan ruido así con las tapas de las ollas, los tarros, y de esa manera todos esos 120,000 caen. La guerra del cacerolazo. Dígame si eso no es llevarlo a uno al límite de la fe. O sea, para un incrédulo eso es insólito, inaudito. Digamos, Dios siempre está en expansión de todo lo que hace y tiene como un orden en todo lo que hace. Dios siempre está pensando en una fuente de ingreso extra. Si usted mira, y este pasaje no lo tenía anotado, miremos lo que dice Génesis. Quiero que entendamos algo hoy. Génesis 26, verso 17. Pero me gustaría leerlo en una versión católica de Dios habla hoy. La tienen por ahí. Génesis 26, 17. Para que lo entendamos más.
Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en vida de su padre, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día los siervos de Isaac estaban haciendo un pozo en el valle, y encontraron un manantial. Pero los pastores que cuidaban las ovejas en el valle de Gerar se pelearon con los pastores que cuidaban las ovejas de Isaac, porque decían que esa agua era de ellos. Pero Isaac llamó a ese pozo Pelea, pues se habían peleado por él. ¿Qué hicieron con el primer pozo que abrieron? ¿Se volvió qué? Una pelea, un pleito, un problema. Después sus siervos abrieron ¿qué? Otro pozo. Pero ellos volvieron a pelear, y ese pozo Isaac lo llamó enemistad. Isaac se fue de allí y abrió otro pozo. Como ya no pelearon por él, lo llamó libertad. O sea, primer pozo, pelea. Segundo pozo, enemistad. Tercer pozo, libertad. El problema de nosotros es que abrimos el primer pozo, ya nos salan el negocio. Fracasó. Bueno, listo. ¿Qué más podemos hacer? No, parece, rápido, abrir otro. Es bíblico. El otro, enemistad. En este se armó un pleito y en este salieron enemigos. Listo. ¿Me quedo aquí o qué hago? No. El otro, hasta que encuentre el pozo de la libertad. Pero Dios no se queda ahí. Mire, él hubiera podido decir, bueno, ya encontré el pozo de la libertad. Aquí estoy, en libertad, y aquí me quedo. No, esa es la mentalidad que tenemos que quitar hoy. Esa es la estructura de pensamiento que debe arrancarse de nuestra cabeza hoy. Amén. Isaac se fue de allí y abrió otro pozo. Y como ya no pelearon, lo llamó libertad, pues dijo, ahora el Señor nos ha dado en libertad de progresar en este lugar. Y de allí Isaac se fue a Beerseba. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Cuándo le habló? Después de que había abierto ¿cuántos pozos? 3. Después de que encontró el que era, fue que Dios le habló. Yo estoy contigo, por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Entonces Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron otro pozo. Porque es que el que abre pozos y le coge la jugada en abrir pozos, en cualquier parte que va dice, uy, un pozo, cabemos. ¿Sí o no? Pero rompa el límite. Yo no digo, salga y monte 1000 negocios a la vez para que no administre ni controle ninguno. Pero tampoco se quede acomodado ahí en el pedacito donde encontró un ratico de descanso. No es la mentalidad del Hijo de Dios, no es la correcta fidelidad a Dios, no es la manera en que hemos sido llamados a pensar, ni es la manera en que hemos sido llamados a vivir. Amén. Y aquí se fueron y abrieron ¿qué? Otro pozo. Y un día Abimelech desde Gerar, vino desde Gerar con Isaac, lo acompañaban su amigo fulano y sutano, que era el capitán de su ejército. Isaac les dijo, si ustedes no me quieren, y hasta ahora me echaron de su tierra, bueno, 32. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a darle la noticia de que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. Isaac puso a aquel pozo el nombre de Seba, porque aquella ciudad se llamaba Beerseba. Entonces abrieron el pozo, pasó como un tiempo. Después llegó la noticia de que ese pozo había ¿qué? Agua. También quieres que abre un hueco y ya mañana lo tiene lleno de agua, o sea, tampoco, o sea, hay que esperar de pronto el tiempo de
de la bendición y de colectar lo que se hace, pero no quedarse limitado. La Biblia no lo dice, pero yo creo que ellos pudieron haber abierto más pozos de lo que había ahí. Entonces, Dios siempre nos lleva a movernos más allá del límite. Vaya pensando cómo genera una fuente de ingreso extra. Y que no tenga un solo pozo, sino que ya cuando tenga consolidado ese, vaya consolidando otro, y en la sabiduría de Dios, conforme a la capacidad que le dio a cada uno, vaya haciéndolo. Pero cuando diga, bueno, ya mi capacidad llegó a este límite, exíjase romper el límite y vaya extendiendo su capacidad. No sea conformista. O sea, ser conformista y no romper el límite forma parte de ser infiel a Dios. No es que yo ya tengo contento con No se trata de contentamiento y de gratitud, se trata de ser como Él. Y en ese sentido, y no estoy hablando de codicia ni de avaricia, porque si está en su corazón son dos grandes males. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero por el otro lado dice, parte de la fidelidad a Dios es ser fiel en lo poco y luego entrar también a administrar, ¿qué? Lo mucho. Y forma parte del reino de Dios, tanto lo uno como lo otro. Amén. Entonces salgamos de ese pensamiento y creamos que Dios es poderoso para hacernos fructíferos en todas las cosas. Entonces el diligente genera otras fuentes de ingresos, rompe el límite, la muralla que le impide gobernar y progresar. Y no se preocupe porque se equivoca. ¿Quién no ha fracasado en la vida? O alcen la mano los que han fracasado, se han equivocado o han fallado en algo haciendo negocios. Bueno, aquí estamos todavía para contarlos. Vivos o sobrevivientes de la economía, alguna cosa. Endeudados, dice, pagando deudas. Pero bueno, o sea, usted tiene dos razones. O sea, me equivoqué, no lo vuelvo a intentar. Bueno, siempre que hago algo, no. O romper esa estructura. Salir de esa mentalidad de esclavo. No puede seguir teniendo mentalidad de esclavo. La diligencia se traduce en que todo lo que tengo en mi mano lo expando y lo hago crecer. No se traduce en que Dios me dio un talento y mira, Señor, aquí está. Completico como me lo diste. Inútil. Estoy leyendo la Biblia, ¿no? Porque no pensar que yo me estoy inventando aquí algo. José, Génesis 41:34. En Génesis 41:34 está el final del sueño que tuvo el faraón. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas robustas y 7 espigas menudas, por decirlo así. El espíritu de la profecía no es una promesa para el futuro. En otras palabras, Dios le dio el entendimiento a José de interpretarle el sueño al faraón. Eso forma parte del espíritu de la profecía que da entendimiento de la interpretación de los sueños y de los misterios y de todas las cosas de Dios que deben entenderse, ¿verdad? O aclararse, traídas a luz, a nuestro conocimiento o lenguaje. Pero no le dijo qué era lo que tenía que hacer. O sea, le dijo, eso significa esto que va a suceder y esto significa esto otro que va a suceder. Pero no le dijo qué más tenía que hacer. Pero José le dijo, después de que vio todo eso, le dijo, haga esto, faraón. ¿Dios le dijo que le dijera que hiciera eso? No, eso lo dijo ya ¿quién? José. Le dijo, venga, yo le doy un consejo. Haga esto. Y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la producción de esos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdelo. Y esté aquella provisión en depósito para el país. Para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de su corazón, de su propia experiencia y de su propia formación y entendimiento. De ahí lo sacó. O sea, la interpretación fue una, pero el consejo fue otro. Podríamos decir, ahí actuó la sabiduría que él tenía de todo lo que había aprendido. Entonces, entendemos ahí
que la profecía afecta el presente y las decisiones correctas que debemos tomar en ese presente. El consejo ya lo sacó él de sí mismo. Le dijo ponga gobernadores, y eso habla de gobierno y de gobernar las finanzas de nuestra casa. Si otro ente, sea espiritual o físico, está gobernando las finanzas de la casa, entonces ese sea su blanco de ataque de ahora en adelante hasta que derribe ese gobierno, o sea, dele un golpe de estado al gobierno que ha suplantado su gobierno sobre la economía y las finanzas de su casa. Y si usted no se levanta para gobernar o para derrocar ese gobierno que le usurpó las finanzas de su casa, entonces ¿por qué no quiere gobernar? Quiere seguir ahí como de esclavo bajo otro gobierno y después no se lamente y no llore, porque si entendemos que Dios nos ha llamado a administrar y entendemos que Dios nos ha llamado a gobernar y nos damos cuenta que no estamos gobernando, pues hagamos algo en el Señor hasta que veamos que Dios a través de nuestra vida gobierna. Y si no lo hacemos es porque de alguna forma nos conformamos a este siglo. La palabra de Dios dice que no nos debemos conformar a este siglo. Quinte la tierra, divida en partes, manténgala y guarde en provisión y depósito para el país. Yo creo que con la sabiduría de Dios supo cómo aplicar en la práctica lo que él proféticamente estaba viviendo. ¿Y dónde lo aprendió? Pues lo colocaron a administrar la casa de Potifar. ¿Cómo lo hizo? Bien. Allá lo metieron a la cárcel. ¿Qué terminó haciendo? Administrando la cárcel. Luego lo pusieron a interpretar un sueño. ¿Y qué terminó haciendo? Pues administrando todo Egipto, todo el mundo conocido. Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de ¿qué? De tus ovejas. Y eso no está hablándole a los pastores, porque nosotros todo lo espiritualizamos, ¿sí? Véalo. Sé diligente en conocer el estado de ¿qué? De tus ovejas. Y mira con cuidado tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿De qué está hablando ahí? De bienes, de negocios y de riquezas. De plata está hablando ahí. Usted no diga que estamos aquí hablando en proverbios de otra cosa. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Podíamos darle una interpretación espiritual aplicable a la iglesia y a la administración de la iglesia, pero está hablando de riquezas, está hablando de bienes, está hablando de diligencia aplicable a la administración de todos los bienes, de los negocios y de las riquezas. Amén. El pueblo de Israel salió de una mentalidad de esclavitud en Egipto. Luego llegó al desierto, deambuló por el desierto. Y ahí ya no sabía más nada que hacer. O sea, el pueblo, bueno, ¿y ahora qué? Y el Moisés, venga para allá. O sea, Efesios 5, 15 al 16. Desde el 14. Por lo cual dice, léalo conmigo, despiértate, ¿tú qué? Duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo debemos andar? No como necios, sino como sabios. Bien, hemos sido llamados a andar como sabios. O sea, si usted piensa que con dormir se va a llenar de riqueza, bueno, que no suene como para el día que yo le dije, si piensa que lo van a buscar al trabajo, si yo digo, si piensa que durmiendo se va a llenar de plata, sale de aquí, dice, el pastor dijo que durmiendo era y la plata le llega. Entonces, durmiendo no es que se alcanzan las grandes cosas. O sea, Dios puede obrar milagros, pero una vida de dormir no es una vida que hace riquezas. Yo tampoco digo, ahora
no duerma y no tenga paz, que no pueda ni disfrutar lo que gana, porque tampoco se trata del afán y la ansiedad, ni tampoco de tener de tal manera que no tenga más vidas, sino estar ahí encima, porque el día que no está encima el mundo se cae. O sea, no, eso no es lo que Dios busca y esa no es la sabiduría de administrar la riqueza, ni los bienes, ni el dinero. Conforme dice la Biblia, la capacidad de cada uno, pero en la medida vaya quebrando el límite y vaya aumentando la capacidad. Todo lo que Dios hacía tenía primero una preparación y un orden. Dios hubiera dicho, hágase el mundo y todo lo que en ellos hay, ¿y hubiese funcionado? Claro que sí. Pero Dios dijo el primer día, sea tal cosa. Cogió y organizó todo. Segundo día, sea tal cosa. Todo eso. Tercer día, hágase. Cuarto día hizo otra cosa. Quinto día hizo otro. Sexto día otro. Séptimo descansó. Pero programado, ordenado, secuenciado, ejecutado, hecho, ¿cierto? Y con tiempo para descansar. Si usted trabaja y no tiene descanso nunca, algo no está funcionando bien, con usted o con el trabajo, o con los dos. Y si usted amontona riquezas para que no tenga vida ni para sí mismo, y sea otra razón para la que no viene a la iglesia, mal. Porque mire, se pierde la enseñanza. Amén. Job 29:16. Bueno. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. De lo que no entendía, ¿qué hacía? Pues se informaba, averiguaba, aprendía, sabía. No hay que perder los tiempos de oportunidad de aprender cosas. O sea, uno no puede pasar por una oportunidad de aprender algo sin preguntar, bueno, ¿y cómo es que se hace? Yo veo por allá que una comida típica y tal cosa y la pruebo, uy, ya esto yo no lo conocía, rico, yo de una vez, venga, ¿cómo fue que lo preparó? Deme la fórmula, volvámoslo a hacer y yo veo yo que con una sola vez que lo vea, aprendo. Me lo escribe en un papel para que no se me olvide, me da su teléfono por si tengo que preguntarle algo, sí, o sea, el correo. No, y es que Dios no me ha bendecido, tanto que he esperado en Él. Yo que confío tanto en Él, yo que le creo tanto, tengo una fe tan grande. Podría decirle, pues cada uno en lo que hace, ¿no? Pero Dios me llamó a mí a servirle. Desde que era adolescente me convertí. De lo que más sé en la Biblia, de la vida, es la Biblia. Y me he informado con diligencia de la palabra. A veces le digo a la gente, yo me la sé desde Génesis hasta Apocalipsis. Pregúnteme lo que quiera y lo que no lo interpretamos. Suena como soberbio, ¿verdad? Pero si Dios me llamó a mí a predicar su palabra y a ser pastor y a servirle, pues, ¿de qué tengo que informarme yo? ¿Qué dice ahí? ¿De qué tengo que informarme yo? ¿Qué le puede ser útil a usted? Porque necesitamos una respuesta de Dios para serle fieles a Él. Yo no me he cansado de informarme de la Biblia y tampoco lo he aprendido ni lo he entendido todo. Puedo decirle que estamos dando pasos agigantados ahora en el Señor de mucho del entendimiento de la palabra. Pero eso no fue así como que comencé hoy y ya mañana lo supe todo. Yo la primera vez que prediqué no era una palabra revelada. Yo creo que los que se han parado aquí por primera vez lo hicieron como 7 veces mejor que la primera vez que yo me paré a decir algo donde me dieron la oportunidad de dirigir un culto, por lo menos, que yo decía cosas así como de mí, como que lo que encontré y dije. No se sentía nada ni fluía, nada. De hecho, me la pasaba más allá sentado que haciendo algo. Eso sí, grupo de evangelización, hágale. O sea, yo no sé, yo me convertí al Señor solo en un parque. Ese mismo día le dije, Dios, haga algo. El Señor me trajo a la mente
el cristiano ese que le dije que estaba esperando que lo buscaran a la casa para trabajar. Ese día llegué allá y le dije, bueno, hermano, ¿cómo es el cuento suyo eso de ser evangélico? Lléveme a la iglesia. Ese mismo día era como un martes, me llevó a la iglesia. Al jueves había reunión, yo estaba allá. El viernes jóvenes y había que aprenderse unos versículos bíblicos. Cuando yo llegué, yo ya me había puesto al día de los versículos, me había informado cuáles eran, y claro, yo bien egocéntrico, pretencioso y todo lo demás, yo me lo sé ya todos. Eso quedé bien. Sábado en la mañana evangelización a pie hasta el campo. Listo, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana salimos. Ahí a las 6 yo ya estaba, acompañaba al que había que... Sí, yo no sabía decir nada, solamente iba ahí, y yo creo que el que iba conmigo tampoco no era que fuera así como muy ducho para allá, pero fuimos, ¿sí? Allá vi que se vestían como evangélicos. Al lunes llegué donde mi compañera de estudio a estudiar y me dijo, ¡hey! Así como, ¡uy! Ya yo estaba vestido como evangélico de la cabeza hasta los pies. Y de ahí para acá no es que haya sido tan fácil. Pero yo me acuerdo que la Biblia no la solté ni a Dios tampoco. Entonces, bueno, estaba ahí que unos maestros que vienen allá de Puerto Rico que van a dar unas clases de instituto bíblico y tal. Viajé hasta Bucaramanga, de donde me dieron hospedaje gratis y comida gratis, Dios los bendiga. Me tocaba a pie hasta allá, hasta la iglesia de donde le estaban dando la clase. Entonces, ¿qué hacía? Bien temprano, a pie. Yo no tenía problema que tocara caminar, y allá estudié, y las notas mías fueron altas, y estudié con todos esos hermanos que hoy en día son allá bien reconocidos. Pues yo estaba bien joven, ellos ya habían caminado terreno, pero estudié y me gradué. Mi primer instituto bíblico. Llegué después aquí a Barranca, aquí ya estaban comenzando otro, comencé el de aquí. Tenía como 19 años. Luego me dijeron, bueno, hágase cargo usted del instituto bíblico. Yo no sabía bien cómo hacer eso, pero listo, yo me hago cargo de eso. Luego pedían mi cabeza para volármela y quitarme de ahí, no pudieron. Pero ya entonces enseñando aprendí otro poquito. Un día Dios me dijo, vaya al Carmen y enseñe el instituto allá. Estuvimos casi 2 años allá, todos eran líderes, ya empezaban a colaborar en la iglesia, terminaron como 16. Nosotros que nos vinimos y como las crispetas, explotaron, todos se volvieron pastores. Había hasta una adolescente, me la encontré que día, esposa de un pastor, y ya pastorea por allá. Yo quisiera contarle hazañas más, digamos, portentosas, ¿sí? O sea, decir, bueno, yo resucité tantos muertos y... Sí, o sea, no, esas no han sido pues las mías, han sido otras. Lo que sí puedo decirle es que yo cogí la Biblia y el Evangelio en serio, aunque no me costó mucho trabajo ser sanado emocionalmente. Yo después de 15 años de estar orando y llorando y decirle a Dios, me quiero morir cada vez que me deprimía, un día que pasé al frente a que Dios me hiciera libre, me dijo el Señor, ya no necesitas pasar más al frente, ya te sané. Yo dije, bueno, 15 años. Pero al fin. Y todavía quedó haciendo falta, y todavía es mucho lo que hace falta. Pero yo sí le puedo decir que tengo el anhelo de que Dios haga algo que se oiga. Y no porque se oiga Edwin, sino porque se oiga el reino de Dios en medio de nosotros. Y no puedo decir que lo hemos alcanzado todo, pero estamos golpeando y vamos por donde es. Y Dios está con nosotros. Y ayunaba 2 veces por semana, bien fariseo, hasta las 6 de la tarde. Salía y entregaba el ayuno con una panadería ya que vendían bizcochos. Era flaco, redelgado, pero cuando comencé a ayunar, ahí sí que es cierto que me desaparecí. Si usted viera unas fotos mías, no me reconoce. Dice, Dios mío, patético. Da pena ajena mirar esas fotos. Con decirle que la pastora que trata me decía, por ahí tengo las fotos suyas cuando voy por allá de visita. Digo, uy, no muestre eso. Yo decía, sangre Cristo, pero yo no, pero ayuné.
Yo necesitaba que Dios me sanara y resolviera. Y prediqué y evangelicé y cuanta cosa. O sea, lo que aprendí, como lo aproveché con vivencia, aproveché todo. Hasta aproveché, me caí, me golpeé muchas veces. Pero me volví a parar. Lloré y me lamenté, pero me volví a parar. Y Dios estuvo conmigo para ayudarme. Entonces, yo no sé, o sea, yo ¿qué les puedo decir? Que si usted va a administrar los bienes de Dios, si usted va a administrar las riquezas, si usted quiere la bendición de Dios y no se levanta para creerlo y no se levanta para administrar lo que Dios le ha dado, y ahí sí, como dicen ahí, a uno nadie le quita lo bailado. Porque yo digo, bueno, yo me gozo de lo que Dios ha hecho. Le creo y eso me ha permitido ver y entender y cada vez alcanzar cosas mayores. Entonces levantémonos de esa pereza que es como un estado del alma. Levantémonos a administrar todas las días las cosas bien. Caleb tenía 80 años. Digo, ya estoy viejo. Y él dijo, yo me acuerdo de la promesa que Dios me hizo. Ese monte lleno de gigantes, Dios me lo prometió. Habló ahí, conversó y dijo, listo, yo voy por él. Y Caleb conquistó el monte de Hebrón lleno de gigantes cuando ya estaba viejo, 80 años. Entonces yo quisiera que hoy, si usted se levantara, levántese, ya vamos a orar. Y disponga su corazón para serle fiel a Dios y para entender que los bienes, los negocios y el dinero forman parte de la fidelidad de Dios y del reino de Dios. Y que eso nos compete a nosotros. Y que Dios no tiene límites. Dios quiere que rompamos los límites, que cambiemos la mentalidad y que despertemos a un entendimiento y a una sabiduría que viene de Él para hacer las riquezas y para ser bendecidos. Pero sobre todo, fuera el temor, fuera la incredulidad, fuera la indolencia y fuera la pereza. Amén. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia. ¿Qué pudiera decir, Señor, yo que tus hijos entendieran y fuesen libres y despertaran a una verdad de tu reino, Señor? Obra, Espíritu Santo, porque queremos verte obrar. Obra en nuestro corazón y despierta nuestro espíritu. Y liberta nuestra vida y destruye diseños de muerte. Rompe esa mentalidad de esclavos. Quita la pereza, quita la indolencia de nosotros. Coloca la diligencia, coloca, Dios mío, la fe y quita la incredulidad, Señor. Dios mío, danos ese corazón valiente, sin temor, lleno de sabiduría. Danos esa persistencia de que si abrimos un pozo y nos lo cierran, abrimos el otro. Y si nos lo cierran, abrimos el otro hasta que veamos la libertad tuya y hasta que aprendamos a abrir pozos que den fuente de agua, Señor. Y no nos conformemos, Señor, con una sola cosa. Y administremos y multipliquemos lo que tú nos has dado, Señor. Porque tú al que le diste 5 talentos, los multiplicó. Al que dio 2, los multiplicó. Y dijiste, bien, buen siervo y fiel. Porque forma parte de serte fiel multiplicar lo que tú has colocado en nuestras manos. Mira la ruta de los negocios, mira la ruta, Señor, y el camino de la riqueza. Si no es el don, si no es la capacidad, entonces establece a cada uno de tus hijos en el camino, en el don, en la capacidad de cada uno, solo como para comenzar, porque no hay límite, Señor, no hay límite, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, establece a tus hijos en el camino de la salvación y en el camino de la verdad tuya para hacer la riqueza, Señor. Pero despierta el don, despierta los talentos, despierta el entendimiento, quiebra todas esas estructuras torcidas, mentirosas, engañadoras, venenosas del sistema de este mundo y libértanos de la mentalidad de esclavos. Danos una mentalidad de hijos, herederos del reino de Dios, poseedores de la tierra, de la riqueza, de las bendiciones. Quita, Señor,
Señor, el temor y el miedo, y danos la fe, la valentía, Señor, la persistencia, la perseverancia, que no temamos equivocarnos, que no temamos aún, Señor, fracasar o perder, porque tú eres el dueño de las riquezas y nos levantas y nos provisionas hasta que veamos la victoria. Que no nos demos por vencidos solo porque comenzamos algo y falló. Si algo falló, consultemos a Dios, miremos qué pasa, pero avancemos, no nos detengamos hasta que hallemos la libertad. No te limites a un solo pozo de agua, abre otro y abre otro en la medida de la sabiduría, de la capacidad que Dios va aumentando en ti. Pero cambia la mentalidad y levántate en el nombre de Jesús para dejar de dormir, para dejar de esa actitud pasiva, para dejar esa actitud incrédula y temerosa, dependiente, y haz de tu vida el don y la multiplicación y la diligencia de lo que tú, Señor amado, te has propuesto hacer en el corazón de tus hijos. Padre poderoso, tú eres fuerte en batalla, sí, Señor. Despierta el Espíritu y activa los dones, activa los talentos de los bienes, de los negocios, de las riquezas. Tú has decretado bendecir, tú has decretado bendecir abundantemente. Tú eres un Dios de abundancia, alcanza y sobra. Y tú eres un Dios de multiplicación. Alguien tenía solo 2 panes, 2 peces y 5 panes, y alimentaste toda una multitud, porque una de las facultades tuyas eres que es un Dios multiplicador. Activa en nosotros esa esencia de ti mismo, de la multiplicación. Activa esa imagen tuya de poder y de autoridad, de multiplicar, de bendecir. Y todo lo que toque en nuestras manos y hagamos y emprendamos sea bendecido y sea multiplicado, y la sabiduría tuya para hacer las riquezas esté con nosotros. Pero no esté más el temor, no esté más la incredulidad, no esté más la indolencia, el comenzar una cosa y abandonarla sin haberla terminado. No más, Señor, la infidelidad en nosotros. No más infidelidad a Dios por no haber multiplicado los bienes, los negocios y el dinero. Padre, en el nombre de Jesús, cambia y renueva esa mentalidad en nosotros. Libértanos, Señor. Rompe las cadenas, rompe los yugos, destruye la obra del mal que se levanta para impedir que avancemos. Si hay gigantes en el camino, Señor, derríbalo. Piedras caigan sobre su cabeza ahora que los derriben, Señor amado, y les sea cortada la cabeza en el nombre de Jesús, como fue derribado y cortada la cabeza de Goliat. Pero que haya la valentía en nosotros y no haya gigante que pueda hacernos frente en todos los días de nuestra vida, y la autoridad, la fe y la resolución, determinación tuya esté en nosotros para hacer. Si no se ha abierto una puerta del empleo, dígale: Señor, dame una idea de negocio que venga de ti. Dame una idea de hacer la riqueza, y persevere hasta que Dios le revele, le muestre, le haga entender, y cuando lo haga obedezca, le crea, empréndalo. Infórmese de cómo lo hace, infórmese de cómo lo han hecho, si existe en el mercado, infórmese, y con la sabiduría de Dios vuélvase el mejor en hacerlo, vuélvase la mejor, y después de que lo tenga bien hecho, vuélvalo mucho mejor, porque Dios es el creador de todas las cosas y obran para bien en nuestras manos. Señor, activa la bendición en nuestras manos. Activa la bendición en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos. Padre, yo desato hoy
tu poder sobrenatural y tu bendición sobrenatural, tu obra del Espíritu, tu sabiduría para hacer la riqueza. Padre, yo desato hoy tu bendición sobre tus hijos, las bendiciones del cielo, la revelación del cielo, el poder de lo alto para hacer la riqueza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.